Hola, mi nombre es Melanie Alexandra Ríos Serna, soy de la especialidad de Educación Primaria, segundo ciclo B. El día de hoy les voy a relatar la historia, la obra Sin Destino de Imre Cortés. Bueno, esta obra se relata en los tiempos en donde los nazis ya habían invadido Hungría. Este dato curioso de los nazis es porque va a relatar el autor, ya que todo el proceso de la historia es ese odio que tenían hacia los judíos. No, entonces la historia empieza cuando el joven protagonista llega a su escuela a avisar que ya no iba a poder asistir a clases, pues su padre lo iba a mandar a un campo de trabajo. Entonces él tenía que dejar de asistir a clases. Él nos narra cómo es que le hacen la despedida, cómo es que sus padres le hacen una despedida y hace una reunión. De hecho, la familia del personaje principal era judía, pero sin embargo ellos no ejercían el judaísmo. Y está este dilema entre el personaje, él no entiende por qué ese odio hacia los judíos. Porque es que los nazis odiaban a los judíos. Con el tiempo lo enviaron a trabajar, entonces donde ese trabajo era normal, porque iba a trabajar a la fábrica y luego regresaba a casa. Y era de esa manera que se tenía que dar el trabajo. Sin embargo, uno de estos días en los que él iba de camino al trabajo, el camión donde él iba fue parado y esos tuvieron que ser deportados hacia el campo, hacia campos de trabajo. Los mandan a Auschwitz, en Polonia. El personaje del autor nos relata todo el proceso en el que Auschwitz, Polonia, o donde iba el transcurso, él pasa hambruna, sed, incluso le quitaron la maleta donde él tenía su ropa. Supuestamente ellos le dijeron que se la iban a devolver después. Cuando él llega a Auschwitz, Polonia, se encuentra con muchos hombres que para él eran extraños. Él narra que él pensaba que eran prisioneros, no porque exactamente por la ropa, bueno, aunque ellos usaban una camisa y un pantalón a rayas. Entonces él menciona que a los prisioneros que él tenía 14 años de edad. Y él escucha a los prisioneros que hablaban de una manera diferente también. Ellos eran judíos también, pero lo que pasa es que él no hablaba el mismo idioma que él. Uno de esos días donde él comienza a hablarles, les dice pues obviamente su edad. Y uno de ellos le dice que no, que él debería decir que tiene 16 años y no 14 años. Y siempre se le decía. Entonces, este fue uno de los datos que le salvó la vida al personaje, ya que cuando los nazis le comienzan a preguntar su edad, él responde que tenía 16 años, porque ya se lo habían dicho o se lo habían mencionado antes estas personas. Entonces, cuando saben su edad, a él lo envían al campo de trabajo. Sin embargo, las personas que tenían menos de 14 años, las mujeres y los ancianos, eran personas que para los nazis no servían y los llevaban a unas salas donde los mataban, porque ellos no eran útiles para ellos. Entonces, ya cuando están en los campos de concentración, llegan a un lugar llamado Budenbach, en donde su preocupación para ellos era solamente el trabajo. Ya no habían amenazas donde los iban a matar, que los iban a deportar, que los iban a enviar a otro lado. Es aquí donde él ya comienza a tener un poco más de vida social con las personas que están ahí. Él trabajaba ahí, conoce judíos,
pero sin embargo él no tenía mucho apoyo de parte de ellos, ya que él no se comunicaba de la misma forma con ellos. Ellos lo miraban raro. Bueno, es que las personas que estaban ahí tenían formas diferentes a lo que él era, porque tenían creencias. Incluso habían algunos que se limitaban hasta de comer por respecto a sus religiones, y él no, más no él. Entonces, uno de los puntos más importantes era que no se comunicaban igual, no se comunicaban con el mismo idioma. Entonces, él no entendía por qué había ese odio y esa manera de separarse. Entonces, también por qué no se estaba practicando el judaísmo. Bueno, él fue enviado a un campo de trabajo donde él era explotado. Él llega y narra que en ese lugar era un desgaste físico, donde a él no le daban de comer, donde a veces no le daban de comer, no le daban agua y le hacían trabajar demasiado. En esa fábrica se realizaban las fábricas de la guerra, entonces era mucho trabajo para él y eran mucho más maltratados. Él cuenta que él estaba tan mal que cuando llegaba una persona con su contextura normal, él lo miraba de una manera asombrosa, como si fuera un dios para él, ya que él ya tenía recuerdo de esas personas, pero él pensaba que jamás iba a llegar a verse así, de esa manera. Él ya sentía como que estaba al borde de morir. Entonces, él ya había perdido toda la fe de recuperar su vida anterior. Sin embargo, transcurre el día y llega el día en que él estaba tan desgastado, tan flaco, que ya no le servía a los nazis. Entonces ellos lo lanzan en una carretilla donde prácticamente los mandan porque ya estaban como muertos. Entonces ya enviaban a las personas que estaban como moribundos porque ya estaban demasiado desgastados, cansados. Entonces es donde empieza a narrar que en ese momento lo rescataron. Pero, pero él, eh, lo, lo que él nos cuenta es de que él no tenía fe en irse, sino lo único que le importaba era en su comida, en que no le falte el alimento, prácticamente sobrevivir, tratar de tener lo básico que era la comida. Solamente llevarse la sopa del día, eso era todo para él. Entonces él se sentía tan decepcionado, tan mal, que, que solo nos narra que era solamente su comida del día lo que le importaba. Pero, pero este es liberado con ayuda, ya que ya estaba muy mal, se le veía muy mal. De alguna u otra forma, él llega a Hungría, a Budapest, donde él intenta subir a una vía y no lo puede lograr porque no tenía un ticket. Él iba con su uniforme de la fábrica y entonces una señora, una mujer, una anciana que estaba cerca, lo mira como con desprecio, lo juzga por la forma de que estaba vestido y lo trata mal. Entonces él ya no quería subir hasta que un periodista lo queda mirando, lo ve y lo apoya, le compra el ticket y logran a subirse. Pero ese periodista le comienza, cuando están arriba ya, le comienza a hacer preguntas, si es que de verdad era cierto que ahí los mataban de hambre, que no les daban comida, que ahí los asesinaban. Entonces él responde que sí, natural, dice sí, natural, y el hombre se incomoda que le conteste eso. Pero sin embargo el joven le comenta de que para ellos era natural, que de verdad, que pasara estas cosas, que los dejaran de hambre,
que los explotaran. Entonces él ya veía su vida de esa manera. Entonces él le sorprende cómo es que las personas viven tan tranquilas sabiendo que hay gente que se está muriendo, que es maltratada, que todo se ha desencadenado por la guerra. Entonces el personaje nos cuenta que tenía cólera porque él no podía superar esa situación, porque él no había elegido estar ahí, él no había escogido estar en ese lugar, por lo que él se siente mal de haber sido prisionero. Entonces la historia termina con la impotencia, con la frustración del personaje al darse cuenta que la gente no toma en cuenta estos campos de trabajo. Simplemente la gente hace su vida normal sin pensar en el sufrimiento de las personas que padecen estos momentos. Y viven súper tranquilas. Bueno, gracias.